La ministra de Transporte, Gloria Hood. Ministra, pase nomás, crúcese por acá, no tenga ninguna duda, porque este es un móvil muy útil, porque la gente tiene muchas dudas, tiene muchas preguntas, tiene varias cosas que cuestionarse, y lo que queremos hacer nosotros es explicarlo, como se dice en el Mega, con pera y manzana, ¿cierto? A ver, ministra, ¿quiénes básicamente van a poder subirse al transporte público? Que es la pregunta que le queremos hacer, porque son 7 comunas, de Baquedano para arriba el metro está prácticamente en su totalidad en esas comunas. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vamos por partes. Lo primero, el objetivo es quedarse en la casa. Esta zona de restricción lo que busca es que las personas no salgan de sus casas, no se movilicen, a menos que tengan que realizar algunos de los trámites que están establecidos en el instructivo que se publicó ayer y hoy día perfeccionado con más detalle. ¿Cuáles son esos trámites para ir aclarando las cosas? Por ejemplo, personas o algunas funciones. Puede funcionar el transporte público y nosotros vamos a mantener el transporte público funcionando con total normalidad. Todas las estaciones de metro van a estar abiertas y, por ejemplo, personas que trabajan en la zona de restricción, en supermercados, en centros de salud, en servicios públicos, en todo lo que está establecido en el instructivo, pueden ingresar con permisos. Por ejemplo, los únicos que no necesitan permiso y que pueden llevar su credencial institucional son los que están autorizados como servicios esenciales, por ejemplo, el transporte público, las farmacias, supermercados, como digo, servicios de seguridad. Hay varios que están establecidos. Después, para los pasajeros, que es el segundo grupo, si entran los buses o las estaciones de metro llevan pasajeros, va a haber controles a los pasajeros en la salida de las estaciones o en las bajadas, en los paraderos. Y los pasajeros tienen que tener un permiso para ingresar, o una credencial porque pertenecen a estos grupos y van a trabajar, o alguien que viene, por ejemplo, a un examen médico, tiene que tener el permiso y esa autorización dura un cierto lapso para estar vigente. Ministra, ¿quiénes van a hacer esas fiscalizaciones? ¿Quiénes son? ¿Son personal del Ministerio, Carabineros, Seguridad Ciudadana? El Ministerio en este caso no va a hacer fiscalización, lo hacen patrullas organizadas por la autoridad sanitaria. Así que yo creo que va a ser una combinación de distintos servicios, pero eso lo está estableciendo ahora la autoridad sanitaria para ponerlo en marcha en rigor es mañana temprano, porque como empieza hoy, junto con el toque de queda, en la práctica se empieza a aplicar desde la hora punta de mañana temprano. Ministra, pongámosle rostro a esto, por ejemplo, a la señora María, que está en la comuna de Huechuraba, que trabaja en un supermercado, que es cajera de ese supermercado que está en la comuna de Providencia. ¿Ella qué es lo que va a tener que hacer? Ella puede ingresar porque los supermercados van a seguir funcionando, tiene que tener su credencial institucional o algún documento en que la empresa certifica que ella va efectivamente a trabajar junto con su cédula de identidad. Y ella puede usar el transporte público y mostrando estas credenciales no va a tener problema. Otro ejemplo, por ejemplo, don Pedro, que trabaja en una oficina, que no está dentro de esa lista de servicios esenciales, que tiene que ir a trabajar a Las Condes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Va a poder ir, por ejemplo? Él se tiene que quedar en su casa, no va a poder ingresar a la zona de restricción. No hay cruce de la barrera para funciones que no son las que están autorizadas en el instructivo. Así que igual, las personas que viven en la zona de restricción y trabajan fuera de esa zona, tampoco pueden salir si es que no son actividades indispensables. Esas personas se quedan en su casa, el empleador recibe la explicación de la persona y mantiene su vínculo laboral. Aquí es una fuerza mayor que afecta al empleado y el empleador entonces tiene que tener esa consideración. Ariel, en vivo y en directo, televisión, bajó recién la ministra, le ponemos de inmediato su retorno porque Diana Boloco tiene una pregunta con respecto a este tema. ¿Te escucha perfecto ya, no? Sí, estamos perfectos. Buenos días, Dianita, ministra. por favor, dele. Gracias por aclararnos las dudas. Mi pregunta tiene que ver con dos labores en particular. Los conserjes y las trabajadoras de casa particular. ¿Qué pasa con ellos? Sí. Las trabajadoras de casa particular no pueden ingresar. No está autorizado que esa función tenga un permiso especial. Los conserjes sí, porque ellos tienen un rol también de seguridad en los edificios.
Así que ellos sí pueden ingresar, pero las trabajadoras de casa particular no. Y para seguir poniéndole cara, como dice Simón, un maestro de la construcción tampoco va a poder ingresar a las comunas con cuarentena, ¿no? Sí. Hasta ahora no, pero se está evaluando porque hay algunas obras críticas que podrían tener un tratamiento especial, pero mientras no estén dentro de la lista de funciones autorizadas como críticas en el instructivo, la respuesta es no. Perfecto. ¿Qué pasa si una persona igualmente se siente obligada a ir? Tiene ahí una disputa con su empleador que de cierta manera lo presiona. Él toma el metro, se baja, por ejemplo, en la estación El Golf, lo paran, no tiene el permiso. ¿Qué va a ocurrir ahí? Hay un rango de multas. El que va sin tener ninguna autorización se expone a ser sancionado, multado, y si es una persona que está en cuarentena, además tiene sanciones adicionales. Si es reincidente puede irse preso. Así que hay un rango de multas que va desde montos pequeños hasta 2 millones de pesos. Y prisión si es que es alguien que está violando, por ejemplo, la cuarentena. Eso lo va a determinar la autoridad sanitaria a través de las patrullas de control. Muchachos, en el panel, una consulta, porque son varias las dudas. Nosotros le hemos esto de ponerle cara, yo creo que es una buena iniciativa. Otra aclaración, el transporte público, que es lo que está autorizado, son los buses, metro, en regiones también los buses y los trenes, y además los taxis colectivos y los taxis. ¿Las aplicaciones de transporte? Las aplicaciones no. Las aplicaciones, para todos los efectos, no están registradas en la normativa vigente como servicios de transporte. Y por eso es que hay una ley en el Parlamento. Para este efecto, una aplicación es un vehículo particular que va a estar dando vuelta en la calle, y si no tiene una razón justificada según las funciones y las tareas del instructivo, se expone a multa. Mire, José, te escuchamos atentamente. Ministra, le quería preguntar si van a estar abiertas todas las estaciones... Buenos días primero, perdón. Si van a estar abiertas todas las estaciones... Buenos días. Buenos días. En la región metropolitana. Porque uno de repente dice, claro, si hay 7 comunas, de repente uno dice, ¿cómo va a funcionar el metro, por ejemplo? El metro va a funcionar en sus horarios regulares, tal como hoy, y también los buses. Y todas las estaciones se van a mantener abiertas. Y si en esta operación, en estas nuevas condiciones, vemos que es necesario hacer algún ajuste, lo tendremos que incorporar avisando anticipadamente a las personas. Pero por ahora la decisión es mantener el sistema operando tal como está ahora. Hasta las 7 de la tarde, que es cuando cierra por último el toque. Efectivamente, hasta las 7:30 las estaciones de metro, hasta las 8 las estaciones de tren. Las combinaciones todas abiertas, por ejemplo, alguien que necesite pasar por una estación, Los Leones, por ejemplo, que va hacia otra comuna, eso se va a poder, se mantiene, digamos, no hay ninguna alteración. Todas las combinaciones también, y va a haber controles en las estaciones, como digo, a los pasajeros. No en todas las estaciones permanentes, sino patrullas que van a estar circulando, y aleatoriamente se va a controlar a pasajeros de transporte público, tanto en las estaciones de metro como en los paraderos de buses. En cuarentena preventiva hemos sabido que ha disminuido el número de pasajeros. Ahora con esta medida me imagino que va a disminuir más. ¿Alcanza la capacidad fiscalizadora para poder tratar de detener de cierta manera a personas que estén infringiendo esta cuarentena? Sí, ha disminuido muchísimo. Tengo que decir que lo que hemos registrado en los últimos días en el transporte público es una baja de pasajeros del orden de 70%, más de 70%. Así es que tenemos una demanda muy baja, y la capacidad sigue siendo buena como para mantener además el espacio para las personas. La capacidad de fiscalización es una definición que toma la autoridad sanitaria. En la medida que sea necesario controlar, hay algunos puntos fijos y otros puntos móviles que van a ser de control aleatorio en la calle. Por ejemplo, yendo a casos concretos, no está permitido salir a dar una vuelta en auto. Voy a ver a mi prima que vive a 5 cuadras, a tomar el aire, no puede salir. Si uno saca su auto y va a un lugar dentro de la zona de restricción, pero no tiene un permiso especial que lo justifique, puede ser multado.
Perfecto. No se puede salir a dar la vuelta a la manzana. Pero sí se puede salir a pasear el perro, solamente la única salida a pasear las mascotas, sí. Que fue una definición, pero por 30 minutos y no más allá de 2 cuadras de donde uno vive. Y también se necesita un permiso para eso. Claro. No hay ninguna salida que se pueda hacer sin permiso. Exactamente. Te escuchamos. Ministra, respecto de quienes fiscalizan, entendemos que Carabineros y Fuerzas Armadas pueden hacerlo, pero un poco haciendo eco de la pregunta que le hace Simón respecto de la cantidad de fiscalizaciones que se van a tener que llevar a cabo, ¿también podrían hacerlo inspectores municipales, por ejemplo, o seguridad ciudadana? No es lo que está previsto, por lo menos hasta ayer, pero en la medida que sea necesario, es posible que se incorporen más servicios. Pero, por ejemplo, los fiscalizadores del Ministerio de Transporte no están previstos como parte de estos grupos. Así que yo lo que creo es que va a ser principalmente Carabineros, algunas patrullas de Fuerzas Armadas seguramente, y personal del Ministerio de Salud que va a hacer los controles. Ministra, sería bueno... Ministra, a ver, yo creo que este ejercicio es que... Diana, disculpa. Perdona, Simón, un cortito. Sería bueno que repita qué es lo que tiene que tener la persona fiscalizada. Es el permiso y su cédula de identidad, ¿cierto? ¿Eso es correcto? Sí, para los servicios que se consideran autorizados por su naturaleza, tiene que haber alguna credencial de la empresa o un certificado de que esa persona trabaja en alguna de esas funciones, más la cédula de identidad. Perfecto. Con eso, esas personas no tienen problema. Por ejemplo, el conductor del bus de red, con su credencial de la empresa y su cédula, si es controlado, no tiene ningún problema. No tienen que tener un permiso especial. Los pasajeros, en cambio, pueden ser de distinto tipo. Exacto. Si es un empleado de supermercado, esa persona con su credencial y su cédula también automáticamente está autorizado. Pero si es alguien que va a una hora al médico, tiene que tener un permiso especial. Y ese permiso tiene una duración y tiene que acreditar que va dentro de ese rango. Esos permisos tienen vencimiento además. Así que uno consulta, emite el permiso y esos permisos caducan al terminar el plazo de vigencia. Ministra, querido panel, a ver, ¿podemos hacer un ejercicio? Solamente una cosa más importante, que los permisos de día son distintos de los permisos de noche. Claro, esos son salvoconducto. Claro, así que para que no haya ninguna confusión. Mira, hagamos un ejercicio. Me llegaron por redes sociales varias preguntas. Por ejemplo, ¿el permiso tiene que estar impreso o puede ser digital? El permiso puede ser digital, pero es la respuesta que se le entrega desde la comisariavirtual.cl. Lo segundo, Tatiana Clima escribe, por ejemplo, tengo un vecino que desde que comenzó esto no ha podido que sus maestros dejen de trabajar. Está hermoseando su casa. ¿Pueden ingresar los maestros a terminar las labores? No, no puede. No. Y si son, por ejemplo, cañerías, una reparación que efectivamente incluye, por ejemplo, servicios básicos. Estoy pensando en la electricidad, que tienen alguna fuga. Solamente los empleados de las empresas que realizan las reparaciones y eventualmente algunas obras. Pero maestros particulares que están haciendo arreglos no pueden ingresar. Claro. Otro rostro, por ejemplo, estoy pensando en Don Carlos, que vive en San Bernardo, que tiene un trabajo en un hospital, por ejemplo, trabaja como técnico. Ellos están dentro de la lista de roles críticos, ¿no? Sí, sí, es parte de la planta de ese hospital y el hospital acredita que es necesario que concurra para el funcionamiento de la función de salud, entonces sí. José, escuché que quería preguntar algo. Sí, tengo una pregunta para la ministra que tiene que ver con el metro de Santiago, a propósito de estas 7 personas que habrían sufrido por la contaminación que se ha generado. Hasta ahora tenemos 2 casos confirmados que son parte de la planta de metro. Ninguno de ellos tiene relación con pasajeros. Están en buenas condiciones, habían dejado de acudir a sus puestos de trabajo
desde el 19, si no me equivoco, uno, y del 14 de marzo el otro, y están en sus casas en buenas condiciones, Oiga, haciendo ministra, cuarentena. Sí, Quería preguntar con respecto a esos casos, muy cortito, José, complementando tu pregunta. ¿Ellos cómo se trasladaban hacia su lugar de trabajo? Porque son administrativos, entiendo, pero ¿ellos tomaban el transporte público? No lo sé, no sé en qué se trasladaban, pero son personas que además trabajaban en lugares distintos de las oficinas centrales de Metro. Así que no tengo cómo contestar esa pregunta porque no tengo ese antecedente. Oiga, ministra, sí, muy cortito. ¿Qué pasa con las personas porque, por ejemplo, tienen horas concertadas con anterioridad para asistir a, no sé, a algún examen, Sí. hacerse... ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Tienen que ir con un acompañante? Ellos pueden, hay algunos casos donde se autoriza un acompañante, ¿Ya? y una de las razones que están autorizadas para pedir permiso especial es justamente tener previamente horas y consultas médicas. Ya. Michelle, te escuchamos Sí, atentamente. yo Michelle quería Adams. volver un poco a la parte de los servicios de las casas. Por ejemplo, sería alguien que tienen realmente en su casa, no sé, un problema con el agua, pero necesita urgente que eso sea reparado porque además puede eso generar un problema en un edificio, por ejemplo, en un departamento. ¿Puede solicitar que vayan a hacerle el arreglo a su departamento? ¿O esa persona tiene A que la pedir un permiso empresa especial? de servicios sanitarios, pero no maestro particular. Ok, ya. Ministra, yo Otra estoy... pregunta que nos llega, ministra. Mire, Dianita quería, muy cortito. Dale. Yo vivo en Santiago, en Las Condes probablemente, y soy dueño de una estación de servicio, una gasolinera que está en Curacaví. Pregunta Blas, ¿se puede trasladar hacia su estación de servicio? El personal que atiende la estación debería poder trasladarse, pero la administración no, debería quedarse en su casa. Buena respuesta. Vamos contigo, Diana. Sí. Dos preguntas me surgieron. La primera tiene que ver con una persona que viva en otra comuna, no, ninguna de las 7 comunas que tiene cuarentena, que cuida a un adulto mayor, que no tiene ayuda de ningún tipo. ¿Esa cuidadora en particular va a tener la posibilidad de entrar a las comunas en cuarentena? En esos casos tiene que hacer la consulta, pedir el permiso y se evalúan en su mérito. ¿A la comisaría Pero igual? naturalmente que si es ese el caso, habrá que considerarlo y probablemente entra en un grupo especial que la autoridad sanitaria tiene que calificar. Otra pregunta específica y te doy el pase, Michelle. Sí, sí, sí. Una persona, por ejemplo, que tenga espectro autista, que necesite salir de la casa por razones médicas, con una cuidadora, ¿van a tener la posibilidad de hacerlo pidiendo un permiso especial? Sí, eso está incluido en la lista del instructivo. Así que yo invito también a las personas a leer el instructivo. Creo que es muy aclarador de muchos de los casos. Es fácil entenderlo y uno puede identificar las distintas situaciones y ver el procedimiento que corresponde para cada una de las necesidades. Perfecto. Oiga, ministra, le quería preguntar también por el tema del retiro de alimentos, principalmente desde los organismos públicos, por ejemplo la JUNAEP. ¿Cómo se va a manejar eso? También están dentro de los grupos especiales, tanto los que distribuyen como cualquiera de los que apoya esa tarea. Perfecto. Ministra, respecto a los conserjes que trabajan en esas comunas y que viven, por supuesto, en otra comuna, y respecto a las personas que trabajan como asesoras del hogar, si son de otra comuna, ¿pueden ingresar con un permiso o simplemente no tienen que ir a trabajar? Sí. No, los conserjes sí, las asesoras del hogar no. Ya, y respecto a lo mismo, Para complementar, Michelle, tu pregunta. El pago tiene que seguir disculpa, siendo sí. y no puede haber una rebaja en sus sueldos. No, se mantiene el vínculo laboral ¿Ya? y deberían permanecer cada uno en su casa, la familia en la zona de restricción, las trabajadoras de servicio doméstico en su propio hogar, hasta que se abra
la barrera y puedan ingresar de nuevo a esta zona. Y aquellas que son puertas adentro, por ejemplo, que trabajan en Las Condes de lunes a viernes y los sábados y domingos muchas veces se van hacia sus comunas de origen, que en este caso puede estar fuera de las 7 comunas de cuarentena. En ese caso deberían quedarse adentro durante el tiempo que dure la restricción. Vamos al panel, preguntas. Y para terminar solamente con la misma idea, las personas que trabajan en aseo en los edificios, ¿qué pasa con ellos? Ellos también deberían quedarse en sus lugares. No está considerado que entren a la zona de restricción. Ya, muchas gracias. Solamente los conserjes. Conserjes tienen que pedir, me pregunta señora Juanita de Providencia. Nuestro conserje es de Peñalolén, comuna que no está en cuarentena. Utiliza transporte público, me dice. ¿Hay que pedirle permiso por el día y renovable o por toda la semana? No, en ese caso, como está autorizado que ingrese dentro de los grupos, la administración debiera darle un certificado de su rol de conserje y de la relación que existe, seguramente un contrato de trabajo, y con eso y su cédula de identidad él puede ingresar. Ahora, ministra, yo sé que le han preguntado de todos los ámbitos, pero usted es bien matea y se estudió todo lo instructivo, eso nos queda claro. Es lo suyo en materia que tiene que ver con respecto al transporte, ¿cierto? Estamos acá en un lugar en donde efectivamente se está viendo todo Santiago como opera. Vemos harto tráfico, harto bus. En ese sentido, las flotas se van a mantener, darle tranquilidad a las personas que son de otras comunas, por ejemplo, que tienen que cruzar una comuna que está en cuarentena, pero tienen como destino una que no está. ¿Esos paraderos se van a suprimir? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? No, si uno va en un vehículo y atraviesa la zona de restricción, no tiene ningún problema. Eso puede hacerlo. Lo que no puede hacer es bajarse a menos que tenga un permiso para una actividad específica justificada en esa zona. Ministra. Pero atravesar la zona dentro de un vehículo no tiene un problema. Vamos al panel. Sí, Ni en transporte público ni privado. Y cuando, por ejemplo, sea controlado, este control no es solo para las personas y peatones que están en la zona, también para los vehículos. Cuando un vehículo sea controlado y se detecta que está solamente atravesando de una zona a otra, no tiene problema. Lo que no puede es quedarse en la zona. Estoy pensando, ministro, también en los docentes que están haciendo turnos éticos en las escuelas, en los colegios. ¿Ellos van a tener que pedir este permiso especial o el colegio le va a tener que entregar una credencial? Estoy pensando en quienes hacen turnos éticos para cuidar a los niños que no tienen cómo ser cuidados, o los que entregan la alimentación. Los de alimentación están todos autorizados según las condiciones que especifica el mismo instructivo. Los docentes no. Y lo que están haciendo muchos colegios y particularmente en la zona de restricción es impartir clases en forma remota a los alumnos. Sí, no me refería a las clases. Las clases están suspendidas. Me refería a las personas que van a los colegios, a las escuelas, a hacer estos turnos éticos, ¿cierto? O a repartir los alimentos. Pero usted dice que van a estar autorizados. Los de reparto de alimentos sí. El resto de las funciones no. Ok. Ya, ministra, en ese sentido tengo dos dudas que también lo hace ver la gente acá. Una es taxis, colectivos, también van a poder circular, me imagino, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Sí, los taxis básicos y colectivos son parte del sistema de transporte público, así que por definición sí pueden circular. Ya. Ahora, si yo tengo Lo que no pueden circular, como decíamos antes, son las plataformas, porque son vehículos particulares. Ya. Así que a menos que coincida que el que opera un vehículo de plataforma va a un trámite, tiene que tener la justificación que puede tener cualquier vehículo particular. Perfecto. Para este efecto, ellos no están reconocidos como servicio de transporte de pasajeros. Ya, si yo tengo otra cosa, si yo tengo un local de comida, pero de comida, digamos, por ejemplo, vendo pasteles, tortas, etcétera, solamente como venta, la gente, ¿yo lo puedo abrir o tengo que funcionar solamente como un delivery? No, se puede abrir. ¿Ya? Y las personas pueden concurrir a comprar y, como dice el instructivo, tienes que ir con un permiso y ese permiso tiene una duración de un cierto tiempo Perfecto. para poder hacer las compras. Ok. Nada impide que ese negocio abra atendido por sus dueños en este caso, porque los empleados, si viven en otra zona, no pueden atravesar, no pueden ingresar a la Claro. zona. Ministra, José, me llega una pregunta por Twitter. Denise Moraga me pregunta, dice, ¿qué pasa si el día sábado tenía todo listo para
salir de mi comuna, que es Ñuñoa, con destino a otra ciudad, pero por un cambio de casa, A mí me preguntaron una lo mismo. mudanza. No, la tiene que suspender, no puede salir de la zona. Ya. La tiene que Igual que, por suspender. ejemplo, personas que tenían previsto viajar, no pueden salir de la zona. Perfecto. O sea, esa no es una razón para que me entreguen un permiso. No es una razón. Vamos al panel, muchachos, otra consulta. Sí. Ministra, ¿a qué multas uno se puede exponer si no reúne ninguna de las condiciones necesarias y anda, no paseando, pero hace algo que no corresponde, dentro de los horarios que no corresponden? Hay un rango de multas que depende del caso y eso lo tiene que evaluar la persona de la autoridad sanitaria que haya instruido a las patrullas. Pero desde algo así como 5.000 pesos o en el entorno hasta 2 millones, dependiendo de la situación y dependiendo si uno estaba, por ejemplo, en cuarentena. Eso son las multas más altas y si estaba en cuarentena y lo detectan circulando, tiene una multa alta. Y si es reincidente, tiene multa de presidio. Ah, ya. Ministra, Perdón, pena de presidio. Pena de presidio. estoy pensando en los taxistas. Por ejemplo, los taxistas de la comuna de Santiago, que es una de las comunas en cuarentena. Usted manejará la cifra de taxistas, pero me imagino que no debe ser una cifra menor. Esos taxistas que tienen permiso para trabajar en esa comuna, ¿pueden trabajar en otra comuna que no está en cuarentena durante este periodo? Sí, no tienen problema. Perfecto. Y dentro de la misma zona de restricción, como digo, el transporte público, con todos sus modos, puede funcionar. Es que estoy pensando que obviamente los viajes Mira, van a ¿me ser permiten otra menores en zonas pregunta? de cuarentena. Sí. Sí, Entonces, Simón. Perdón, dale, Simón. Eso es lo que esperamos, además. Mira, Claro. me escribe otra persona, Oscar, dice, Simón, mi esposo trabaja como carnicero en Ñuñoa y vivimos en Estación Central. ¿Él podrá ir a trabajar? No sé si las carnicerías- salvo que la carnicería está dentro de un supermercado, puede que ahí sea el caso. Salvo, exactamente, sí. Pero- Sí, ese negocio no abre. A menos que tenga un tipo de negocio que tenga autorización para operar. Pero las Porque dos si comunas no, no. están en cuarentena. Pero ¿cómo no va a abrir Muchachos. una carnicería y va a abrir una pastelería? Como el caso de No. Jesús? Lo que pasa es que es distinto porque estamos hablando de que hay cierta... La ministra lo puede decir ahí Ya, para sí, que ministra, haga la entender diferencia. Sí, negocios atendidos por sus dueños Claro. Ah, ya. pueden funcionar. Claro. Lo que no puede ocurrir es que trabajadores que vengan de otras comunas ingresen a atender. Y si Ya. los trabajadores viven en la misma comuna, tampoco pueden Entonces ir. tienen que tener también permiso Permiso. para ir a atender. Oiga, ministra, en el caso de las notarías, por ejemplo, que hay mucho trámite que se hace diariamente, ¿van a funcionar? Realmente no lo tengo claro en este momento. Yo entiendo que no, pero hay permisos dentro del instructivo que cubren la necesidad de desplazamiento por trámites judiciales. Ya. Así que en ese caso, si fuera la situación, podrían tener un tipo de autorización. Otra pregunta con respuesta corta. Los usuarios, quiero decir. Sí. Ministra, me escribe Kenita Galvez de la Florida, dice, ¿podrán mis trabajadores, ellos trabajan en mantención de emergencia y de elevadores, de ascensores, ¿podrán ir a trabajar a las comunas que tengan una emergencia, por ejemplo, de un ascensor en Las Condes, en las 7 comunas que están con cuarentena? En rigor, ese tipo de servicio no está en la lista de los servicios de emergencia de servicios básicos, pero en reparaciones que tengan algún tipo de riesgo, por ejemplo, como mantención de ascensores. Ahora, si es la mantención habitual, por estos 7 días no. Así que creo que lo que correspondería en esos casos es hacer la consulta directamente a la autoridad sanitaria o a Carabineros para definir si hay un caso particular que merezca una atención distinta.